Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es terminar de ver el tema de lo que son los diagramas de base de datos. Uno, dos, cómo crear un script en lo que es todo el motor de base de datos. Y lo último que vamos a ver, pues son el manejo, cómo crear un sinónimo que nos va a servir más adelante. Terminando con eso, terminamos lo que es el lenguaje de definición de datos. Y antes de entrar al lenguaje de la manipulación de datos, vamos a tomar lo que resta de este curso para ver las funciones que tiene el SQL. Bueno, de los diagramas, ya tenemos uno creado. Si recuerdan, en la clase anterior se había creado un diagrama y tenemos dos opciones: crear un nuevo diagrama o modificar el diagrama que ya tenemos. ¿Ok? Los diagramas del motor de SQL se pueden exportar. Podemos tenerlo en un documento de Word, podemos crear un PDF, lo podemos mandar a imprimir. Para ello, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, lo que tenemos que ver es cuántas hojas es lo que yo necesito para poder mandarlo a imprimir. Y eso lo tengo presionando el botón secundario de ratón y seleccionando lo que dice View, páginas, total de páginas que tengo. En el caso de en este momento, solamente tenemos dos tablas. Por lo consiguiente, si ustedes se fijan, solamente estas dos tablas dan en una sola hoja. Para poder visualizar este diagrama, con la tecla Control y ruedita me puedo alejar. Puedo seleccionar más de uno y moverlos a los lugares donde yo quisiera. Estos objetos, yo puedo ponerles un título. Para insertar un título, lo que tengo que hacer es dirigirme al botón derecho y utilizar esta opción que dice notación de texto. Esto lo que realmente hace es generar un cuadro de texto. Y este yo lo puedo poner donde yo quiera. Este cuadro de texto no necesariamente se va a quedar con este tamaño de letra y con esta fuente. Se puede cambiar. Selecciono el texto, botón derecho, y tenemos la opción que dice establecer fuente de la anotación del texto. ¿Esto? Selecciono o simplemente presionando o seleccionando el cuadro de texto, botón derecho, establecer anotación de texto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todos estamos aquí? Y entonces aquí tenemos como si fuera un objeto de Word. Tenemos la fuente, podemos cambiar la fuente, podemos cambiar el estilo, podemos hacerlo más grande o más pequeño.
Depende cómo hayan seleccionado la edición de este objeto, de esta ventana, es a lo que va a afectar. Si yo no seleccioné algún texto en particular, sino que seleccioné todo el cuadro, entonces el cambio se va a aplicar a todo el cuadro de texto. Pero si yo selecciono solamente una parte de él y botón secundario del ratón, establecer anotación de texto, entonces el cambio solamente se va a aplicar a lo que yo tengo seleccionado. Ay, perdón. No, afecta a todo. Vamos, es a todo. Este no permite separar. ¿Para qué me sirve esta anotación de texto? Normalmente sirve para el título de lo que es tu diagrama. Pueden ponerlo para otras cositas, etcétera, pero normalmente para eso me está sirviendo. Así como está, lo puedo mandar a imprimir. Me voy a archivos, imprimir. Y pues aquí lo mandé a impresor, a un PDF. Y aquí está. Lo mandé, está aquí en mi caso, lo dejó en documentos, cambios estructurados. Me voy a me voy a esa carpeta. Aquí está mi objeto y aquí está mi diagrama de base de datos. Lo puedo mandar a imprimir desde mi motor, pero también puedo hacer lo siguiente. En el diagrama, copiar diagrama al portapapeles. Y si estoy utilizando algún documento, por ejemplo, si ustedes están haciendo un trabajo de investigación, una tesis o algo, y necesitan meter el diagrama de base de datos, aquí está. Entonces, este diagrama puede ser impreso o puedo copiarlo al portapapeles. Veo que no se está compartiendo. Bueno, ya la voz ya sabrán de qué, a qué me refiero, ¿no? Para hacer el diagrama, ustedes ya saben cómo hacerlo. Le dan, voy a cerrar acá, voy a ir rápido. Botón derecho, modificar. Para poner el texto, botón derecho, anotación de texto. Si ustedes se fijan, esto que aparece en color azul se debe a que se habilita lo que es ver el salto de página. Esto me permite saber cuántas hojas me va a llevar la impresión de un diagrama. Los objetos los puedo mover, les puedo cambiar de fuente, de color, de tipo de letra. ¿Ok? Y si yo quiero mandarlos a imprimir, así como está este diagrama, me voy a archivo, imprimir, selecciono mi salida, en este caso es una salida por PDF, genero la salida,
y ya puedo visualizarlo. Como pedí que sea impresión por PDF, pues entonces me genera mi PDF. Si fuera salida directa a impresora, pues sale directamente a la impresora. También tengo la opción de poder copiarlo al portapapeles, botón derecho, copiar el diagrama a clipboard. Puedo entrar a Word, a Excel, a PowerPoint, a cualquier lugar que permita visualizar un archivo, o sea, un objeto en clip del portapapeles y pegarlo allá. ¿Ok? Entonces, lo que es mi diagrama de base de datos, yo lo puedo llevar a diferentes aplicaciones para que este diagrama pueda ser, me pueda servir como un documento o como parte de un documento. Ok, hasta aquí vamos bien, ya está compartida la pantalla. Bueno, en los diagramas de base de datos, si ustedes se fijan, me voy a acercar, control, ruedita, me acerco. Si ustedes se fijan, me muestra el nombre de la base, el nombre de la tabla y los campos que contiene la tabla. Pero ¿qué pasa si quiero algo más personalizado? ¿Se puede hacer? Sí, el diagrama se puede personalizar. Para cambiar la forma en que se visualizan los campos de cada tabla, lo que voy a hacer es también presionar botón derecho y entonces aquí puedo mostrar diferentes vistas. Esto no está acá, está aquí. Selecciono un objeto, una tabla, botón derecho y aquí tenemos las vistas de las tablas. ¿Ok? Esto se configura por cada tabla. Sobre cada tabla puedo decir que aparezca de manera estándar. Este es el estándar, nombre de la columna, el tipo de dato y si quiero que aparezcan nulos. Puedo pedir que aparezca solamente los nombres de columnas, como lo que teníamos en este momento, que solamente aparezcan las llaves y también tengo una que se llama personalizado. En el caso de personalizado, yo puedo decir qué campos quiero que aparezcan. Me interesa el nombre de la columna, me interesa el tipo de dato, no me interesa si es nulo o no nulo, pero a lo mejor sí me interesa que me diga si es un campo identidad o si tiene este, un valor predeterminado. Y más aún, si he documentado cada uno de estos campos, entonces a lo mejor me interesa que aparezca la descripción de cada uno de estos campos. Una vez que ya lo configure, ¿cómo hago que aparezca esta configuración? Sería una vista de manera personalizada. Y aquí están. Y lo mismo, esta tabla yo la puedo exportar a un diagrama y entonces, perdón, a otra aplicación o lo puedo mandar a impresión de base de datos, a impresión a una impresora. Y aquí yo voy mostrando las diferentes vistas y voy mostrando cada una de estas estructuras. En el caso de las relaciones, también puedo mostrar la información que contiene. Para eso es botón secundario, mostrar las etiquetas de las relaciones y aquí me muestra entonces cómo se llama esta relación. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué pasa si yo lo que quiero es agregar más tablas? Si tengo tablas dentro de mi base de datos que no se encuentran aquí, las puedo agregar. ¿Cómo las agrego? Botón secundario, agregar nueva tabla. Agregar nueva tabla no va a crear una tabla, sino que va a agregar las que ya existen. Esto permite que un diagrama de base de datos no necesariamente tiene que tener todas las tablas de una base de datos, porque yo puedo definir un diagrama de seguridad donde solamente voy a utilizar la base de datos, la tabla de personas, la tabla de roles y la tabla de permisos de cada rol. Entonces, en toda mi base de datos,
que tiene seguridad y que tiene la información de cada una de estas, de lo que se refiere al proyecto en sí, puedo hacer que un pedazo o cada parte de ella se visualice en un diagrama para verlo de manera más detallada y solamente lo que corresponde que quiero mostrar en ese momento. Seguridad, muestro mis tablas de seguridad. Ventas, muestro mis tablas correspondientes a ventas. Almacén, muestro mis tablas correspondientes a la parte de almacén y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, también, bueno, ¿y qué pasa con una tabla que yo ingresé a este diagrama y que no quiero que aparezca? Puede ser que inserte alguna tabla, puede ser que esa tabla no tenga interés en este momento para ese diagrama que estoy haciendo y entonces la necesito quitar. Para quitar una tabla sin eliminarla de la base de datos es seleccionar la tabla y decirle que lo remueva del diagrama, porque hay dos opciones: remover del diagrama o borrar la tabla de la base de datos. ¿Qué significa esto? Que entonces a través del diagrama de base de datos también puedo administrar mis objetos tabla. Puedo crear una nueva tabla y aquí en el mismo diagrama de base de datos puedo definir los campos que contenga esa tabla. Va a tener un campo ID de tipo entero. ¿Qué pasa si yo lo quiero autonumérico? Tengo mi sección de propiedades, que son las propiedades de ese campo. Aquí yo le voy a definir que sea de manera autonumérica, ¿ok? Voy a definir, voy a crear el campo nombre, varchar, valor predeterminado. Puedo agregarle índice, llave primaria. Quiero que estos sean índices. Agrego un índice para la parte del nombre, perdón, para los apellidos, de forma ascendente, que no sea único, ¿ok? Y entonces, si se fijan, aquí mismo, dentro del diagrama, puedo hacer la misma funcionalidad que estaba haciendo en la carpeta de tablas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Una vez que termine todos estos procesos, procedo a guardar el dato. ¿Ok? Me crea el script, copio. Si quiero guardarlo, guardo mi script. Y ya lo guardé. Así que puedo crear mis objetos, puedo configurar mis tablas dentro de lo que es el diagrama de base de datos. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Y bueno, pues con eso entonces tenemos lo que es la configuración o el manejo de lo que son los diagramas de base de datos. Puedo crear otro diagrama, eso ya lo dejo para ustedes. Y ahorita lo que vamos a ver es la parte de sinónimos y la parte de esquemas.
¿Ok? ¿Listos? Bien. ¿Qué es un esquema? Vamos a definir primero lo que es la expresión de un esquema. Un esquema es una forma de agrupar los objetos a, es una manera de agrupar los objetos que tiene una base de datos, que permite que a través de los esquemas le pueda establecer ciertos permisos o seguridad a esa información. Adicionalmente, me permite ordenar las tablas o los objetos para poder identificar la funcionalidad de cada uno de ellos. Los esquemas son fáciles de crear, pero hay que tener mucho cuidado para qué me va a servir el esquema. Si solamente voy a crear unas tablas para una funcionalidad en específico de mi base de datos, no se recomienda manejar esquemas. ¿Por qué? Porque más adelante van a ver que para poder acceder a los datos, para poder utilizar el ANSI SQL con esquemas, hay que declarar y hay que definir o hay que hacer referencia al esquema antes de seleccionar el objeto. Y entonces, por cada objeto que ustedes vayan a trabajar, tienen que definir el esquema. Sin embargo, si tienen una base de datos donde va a contener seguridad, almacén, compras, es decir, se pueden identificar las diferentes áreas o grupos que van a estar contenidos dentro de esa base de datos, entonces sí se recomienda trabajar con esquemas para saber si esa tabla a qué funcionalidad le pertenece o a qué grupo le pertenece. En el ejemplo que acabo de comentarles ahorita, por ejemplo, la parte de usuarios debería de ser en un esquema de seguridad para que yo sepa cuáles son las tablas que están relacionadas con la seguridad de mi sistema. Entonces aquí lo que voy a hacer es eliminar esta tabla de usuarios y voy a crear mi esquema. Al momento de estar eliminando una tabla, si ustedes se fijan, también me marca un error si existe una relación con otras tablas. En este caso me dice que tiene una relación con la tabla usuarios monstruosa, está referenciada. Ok, entonces antes de eliminar la tabla, lo que yo tengo que hacer es ver las relaciones que tiene, eliminar mi relación y posteriormente voy a eliminar la tabla. Bueno, no, esta voy a eliminar, si la que quiero eliminar es mi tabla. A ver, esta está bien, es la relación que hay entre esta y esta. La de usuarios es la que quiero eliminar. Lo que pasa es que acá no está actualizado. Le voy a dar a refrescar. Aquí está. Esta es la que quiero eliminar porque son mis usuarios. Ok, ya lo eliminé. Y ahora voy a crear un esquema y con eso voy a crear mis tablas de seguridad. Para crear un esquema, lo que tengo que hacer es dirigirme a la sección ok, de seguridad y en la parte de seguridad voy a seleccionar esquemas. Esta carpeta de esquemas me está mostrando todos los esquemas que hay
que son propios del motor de SQL. Tengo el acceso administrador, el operador de respaldos, etcétera, etcétera. Yo siempre les decía, tienen que tener el usuario DB-Owner, aunque existe el esquema DB-Owner, no es lo mismo un esquema que un usuario, son diferentes. Como les decía, son espacios donde se van a crear los objetos. En cambio, el usuario DB-Owner es otra característica. DBO es un esquema que es lo que contiene, es el esquema principal de un motor de base de datos que siempre va a existir. Pero ahorita vamos a configurar un nuevo esquema. Para crear un nuevo esquema, seleccionamos la carpeta esquemas, botón derecho y le damos nuevo esquema. A este esquema le vamos a llamar seguridad. El propietario de este esquema va a ser DBO. Y lo buscamos. ¿Ok? Y ese es el propietario del esquema. Le decimos que OK. Y aquí ya tenemos un esquema que se llama seguridad. Ahora, ¿cómo creamos objetos dentro de ese esquema? Para crear un objeto dentro de ese esquema, lo que tenemos que hacer es dirigirnos al objeto que queremos crear. En este caso voy a crear una tabla. Y en las propiedades, si se acuerdan, aquí poníamos el nombre de la tabla. ¿Ok? Y donde dice esquema, aquí, en esta sección, ahora vamos a cambiarlo y le vamos a poner el esquema de seguridad. ¿Ok? Y aquí vamos a poner el ID usuario de tipo entero. Es una llave primaria, autonumérica, el nombre, el apellido, materno, valores predeterminados, el apellido no, el apellido materno sí, ¿ok? El nombre no, tiene que escribir nombre. Nombre y apellido paterno es obligatorio. ¿Vamos bien? ¿Dónde te quedas? Hay que guardarlo. Aquí en el esquema, si ustedes dan refrescar, debe de aparecer en la carpeta de esquemas, debe de aparecer seguridad. Si ya aparece, entonces a la hora de estar creando tu objeto, vas a tener una sección que dice el nombre de tu esquema. ¿Vamos bien? ¿Continuamos? Bueno, para todos los que ya crearon estos 4 campos con el tipo de datos definido, siendo este autonumérico con llave primaria, entonces solo den guardar. Guarden esta información.
Y ahora, si ustedes actualizan la carpeta de tablas, van a ver que ahora uno se llama seguridad. ¿Ya lo vieron? Cuando las tablas son muy grandes, cuando tenemos un gran listado de tablas, esta carpeta queda enorme. Entonces, yo puedo seleccionar cada uno de estos objetos, cada una de estas carpetas, y tengo un filtro. Puedo establecer filtros. Los filtros me permiten poder buscar un objeto de la tabla, por en este caso de tablas, en específico. Pero, por ejemplo, puedo pedir que me traiga lo que sea, todos aquellos del esquema de seguridad. Y si ustedes se fijan, entonces, cuando yo tengo mi base de datos, puedo filtrar los objetos al esquema que yo quiero que tenga y puedo visualizar únicamente esos objetos de ese esquema. ¿Vamos bien? ¿Dónde te quedaste? ¿A quién no le apareció el esquema? ¿Quién no logró hacer la tabla? Bueno, no puedo pausarlo, así que sigue corriendo este. A ver. Ok.
Bueno, pues vamos a continuar. Si ustedes se fijan, los objetos pueden ser filtrados. Puedo filtrar objetos, ya sea por el nombre, ya sea por el nombre de la tabla o del objeto, ya sea por el esquema o propietario o durabilidad, etcétera, etcétera. Normalmente cuando tengo más de un esquema, pues lo voy filtrando por esquema para que pueda segmentar y ver lo que me corresponde. Y por último, con lo que corresponde a la manipulación de objetos, el lenguaje de definición de objetos, vamos entonces ahora a exportar mi base de datos. Primero puedo hacer un backup, que eso creo que ya lo vimos, ¿verdad? ¿Puedo hacer un backup? No. Bien. Esta primera opción lo que hace es generar un archivo con extensión .back o ustedes le ponen .back que condensa todo el contenido de tu base de datos. Tablas, procedimientos almacenados, vistas, todos los objetos se condensan en este respaldo de base de datos. Y para restaurar una base de datos se utiliza también este mismo archivo que vamos a generar. Lo primero que estamos viendo en esta ventana es la base de datos que quiero respaldar. Como seleccioné la base de datos bdalex.ortiz, entonces es la que me aparece de manera seleccionada. Sin embargo, dentro del motor, pues puedo seleccionar cualquier base de datos que está en el motor. ¿Ok? Después sigue el tipo de respaldo. Completa, diferencial o el log de transacciones. Siempre les recomiendo que utilicen el tipo de respaldo completo. El tipo de respaldo completo significa que se lleva no solamente la estructura de la base de datos, sino que también se lleva todos los datos que contiene la tabla. Es decir, respalda todo. El tipo de respaldo diferencial significa que existe en algún lugar la base de datos. Ya se respaldó completamente y que ahora lo que necesito hacer es hacer una diferencia de lo que había en un principio con lo que actualmente hay. Entonces ahí no se lleva estructura de base de datos, sino que se lleva solamente los datos que contiene o la diferencia o la información que que una base de datos contiene y la otra no. ¿Ok? Y el último corresponde a lo que es el log de transacciones. El log de transacciones significa que cada vez que yo voy haciendo una acción en la base de datos, se va generando un registro de esas actividades. A ese registro de actividades se le conoce como el log o las acciones realizadas. Entonces, con el log, configurando bien el log, puedo restaurar una base de datos en un tiempo específico y no solamente restaurar la base de datos. ¿Ok? Como es nuestro primer respaldo, lo recomendable es de manera completa, un respaldo de base de datos completo. ¿Ok? A continuación viene cómo quieres hacer el respaldo, como un archivo de base de datos o el respaldo a través de un conjunto de archivos. Si se acuerdan, cuando iniciamos
cuando empecé a platicar de SQL Server, les comentaba que se generan dos archivos de manera importante. El archivo que contiene la extensión MDF y el archivo que contiene la extensión LDF. ¿Ok? No me voy a entrar a más detalle. Si yo selecciono esto, esto me va a generar los archivos de lo que es la base de datos de manera física. Si yo selecciono Database, es un solo archivo que contiene toda esa información, como una especie de archivo zip. ¿Ok? Después viene el destino. ¿Dónde o hacia dónde quieres que guarde ese archivo o ese respaldo que voy a hacer? ¿Lo quieres que quieres que se guarde en disco o quieres que vaya a una URL? Y aquí entonces te obliga a que utilices un contenedor de la nube Azure. Antes era otro rollo. Te generaba una serie de archivos pequeños, etcétera, etcétera, que te podían servir. Ahorita ya no. Como ya existen las nubes en Microsoft, ahí te manda para allá. ¿Ok? Así que esta vez lo vamos a mandar a disco. ¿Ok? Después de estas tres opciones, lo que viene a continuación es parte de esto. Si se fijan, hay una raya divisora que va seleccionando o que va segmentando las diferentes instrucciones o configuraciones que le voy a dar a este respaldo. La primera parte es el origen, de dónde proviene, qué voy a respaldar, cómo lo voy a respaldar y cuál es la forma en cómo voy a hacer este respaldo. Si va a ser la base de datos o el grupo de archivos. Posteriormente viene el destino, dónde quieres que se guarde, como disco o a una ruta de la nube. En este caso, como disco, y a continuación viene dónde físicamente de tu computadora, donde se encuentra el motor de base de datos, lo vas a respaldar. ¿Y por qué lo especifico de esta manera? Ahorita, por ejemplo, yo no tengo el motor de base de datos en mi máquina. Nos estamos conectando a un servidor. Si lo han notado, no todos estamos en un mismo lugar. Luego, entonces, las rutas donde voy a guardar la información no son de mi máquina. No es mi C. No es mi C con la carpeta TMP. No, y de hecho se los voy a mostrar. Aquí yo voy a crear en la unidad C una carpeta. Bueno, aquí está la carpeta TMP y voy a crear una carpeta que diga mi respaldo, _Alex, para indicar que es mi máquina. ¿Ok? Y me voy a ir acá a ubicar el respaldo donde quiero guardar ese respaldo. Y tratamos de buscar esa carpeta. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí tenemos el botoncito de símbolo de más y ahí me va a mostrar las unidades que contiene o las unidades donde los puedo guardar. Si yo me voy a C, para empezar no hay TMP, ¿ya lo vieron? Luego entonces, ¿qué significa? ¿Qué unidad de C estoy haciendo referencia? ¿A cuál creen? Si aquí no está el TMP de mi máquina en esta ventana o en este módulo que estoy abriendo. En esta ventanita emergente que me está mostrando la unidad C, si ustedes se fijan, aquí está mi unidad C. Ahí está acá mi unidad. Para empezar,
No tiene Intel, no tiene Perflogs, no tiene Resource, no tiene TMP. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Qué será lo que estoy viendo? Es la unidad C y la unidad E del servidor. Y uno dice, pues ya la hice, tengo acceso a las carpetas del servidor. No, no significa que puedas acceder. Puede ser que cuando yo le dé clic me diga que acceso denegado, porque no tiene el permiso. ¿Ok? Y aún así que tenga acceso a esto y lo pueda guardar, la pregunta es cómo lo saco de acá. Si no hay una unidad compartida, ¿cómo lo saco de la unidad de un servidor? Solo hay dos opciones. O te vas físicamente o te conectas por escritorio remoto a ese disco duro, a esa máquina, y desde ahí lo sacas, o buscas que esa máquina tenga una carpeta compartida. ¿Estamos? Y si tiene una carpeta compartida, desde ahí lo empiezas a sacar, empiezas a mover tus respaldos allá. Normalmente en E, tampoco tiene algo así como compartido. Entonces los respaldos que vamos a ver, que vamos a hacer, se van a quedar acá. Así que aquí lo vamos a respaldar en Program Files más Microsoft SQL Server. Y aquí entonces lo que voy a poner es el nombre de mi archivo. En este caso es BD Alex Ortiz. Punto back. ¿Sí? Entonces mi respaldo se va a guardar en la unidad C, carpeta Program Files, carpeta Microsoft SQL Server, bdalexortiz.back, porque es lo que yo puedo alcanzar. Y le damos OK. Y sí creo mi respaldo. ¿Dudas hasta aquí? Ojo, porque esto es parte de lo que hay que entregar. Obviamente ustedes sí lo deben de tener en sus máquinas. ¿Dónde entré? ¿Cómo? Para hacer el ¿dónde para guardarlo? Tarea backup y aquí pongo la ruta. ¿Ok?